Lápiz y papel y su Biblia para que estemos comprobando estas verdades eternas. Y en esta tarde estaremos hablando acerca de el hablar en lenguas, lenguas extrañas. Esto es concerniente al tema del Evangelio. Lenguas. La palabra lenguas desde su origen traduce como idioma. Idioma, dialecto, en fin. Esto es el lenguaje que utiliza una nación, una tribu, una etnia, en fin, un país. Lenguas. Entonces, si nosotros analizamos, ya trayéndolo al plano cristiano, desde el punto de vista de lo que ya hemos leído, Primera Corintios, la primera carta destinada a los Corintios, su capítulo 14, donde este capítulo entero es dedicado a la iglesia cristiana, a los seguidores de Cristo. Vemos que el apóstol Pablo se encontró con una situación bien rara, bien difícil y en un desorden mayúsculo en aquella ciudad de Corintios. Sabe que en la ciudad de Corintios y en sus alrededores había muchas falsas religiones, y estas falsas religiones, cuando ellos hacían sus reuniones y hacían sus sacrificios a los dioses que ellos servían y adoraban, había una manifestación de espíritus, los cuales ellos atribuían a que estas manifestaciones eran traídas por sus dioses, a los cuales ellos le estaban sirviendo y brindando sacrificios en aquel momento. Bien. Y una de las personas, o las personas que eran poseídas por aquellos espíritus, hablaban lenguas extrañas que no eran entendidas. No la entendían los humanos. Supuestamente el Dios al que ellos estaban adorando se estaba comunicando con ellos. Entonces, en paralelo, conocedor el apóstol Pablo de esta situación, se encuentra en la iglesia de Corintios los seguidores de Cristo con una situación semejante, parecida. Y el apóstol trae una corrección por la situación ya mencionada. Porque en el Señor las cosas son diferentes y vienen para una edificación, para una fortaleza, para una reafirmación en el camino, en el transitar de la fe, para fortalecernos. Entonces el apóstol Pablo inicia de la manera siguiente en el capítulo 14, su verso primero. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que principalmente profetizar? Porque cuando tú profetizas, la profecía se divide en diferentes connotaciones. Por ejemplo, hay una connotación de la profecía que alude a darte un mensaje de parte de Dios para que te corrijas una situación. Era lo que muchas veces, en reiteradas ocasiones, hacía el profeta. Venía y le decía al pueblo: están caminando mal de tal y tal forma. Es necesario que se aparten de ese mal vivir, porque si no lo hacen, el Señor traerá tal y tal castigo, plaga, en fin, situación. Esta era la voz del profeta. Muchas veces el profeta también estaba para orientar. Bueno, vamos a la guerra, tenemos que hacer tal y tal. Profeta, ¿qué dice Jehová acerca de la guerra? Bueno, Jehová dice que no salga a la guerra. O si no, dice, Jehová dice que salga tú primero a la guerra.
O Jehová dice que sí salga a la guerra, pero que no ataque, que espere la señal de Dios o que espere que el enemigo ataque. En fin, el profeta era, en ese sentido, era la voz de Dios y la boca de Dios. También el profeta podía presentar una situación futura. Él decía, vendrá tal y tal cosa. Podía poner fecha, él no la podía poner. A veces la fecha era para tiempo indefinido, impreciso, no se sabía cuándo era, pero venía, según la profecía del profeta. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo, está hablando misterios de Dios. Entonces, el verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Mis amados, el tema del hablar en lenguas es un tema muy delicado, porque mucha gente dice que cuando tú hablas de este tema y trata de poner las cosas en orden como está en la Escritura, dicen que tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo. No buscamos blasfemar, porque conocemos que Jesús mismo dijo que el que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. O sea, ya incurrió en condenación absoluta. Ni siquiera rueguen por él. Está condenado. Esta parte la conocemos. Ahora, no podemos obviar lo que está escrito, porque ahí entonces caeríamos en negligencia voluntaria, lo cual también te lleva a la condenación. Entonces, es importante nosotros escudriñar tanto los dichos escatológicos como los dichos proféticos, como la profecía, como lo simbólico, pero también tenemos que interpretar la revelación que se da por la Escritura a la altura del texto, porque la Escritura tiene un valor gramatical que nosotros también tenemos que interpretarlo. Hay cosas que son de la Escritura y son espirituales. Se necesita que el Espíritu te revele para tú interpretar eso. Pero hay cosas que a la altura del texto ya están reveladas e identificadas. Entonces no se necesita una tercera interpretación, porque ya están ahí claras. Por ejemplo, si a usted alguien le dice, préstame el micrófono, para esto no se necesita una interpretación, a menos que usted sea extranjero y no conozca el castellano, el español. Bueno, usted necesitará un traductor. Pero quien domina el idioma sabe lo que se le está diciendo. Por ejemplo, aquí dice, el que habla en lengua no es mayor que el que profetiza, a menos que las interprete. Si las interpreta y trae edificación, trae consolación y trae exhortación, pues está bien ahí. Es de gran importancia. Ahora, mucha gente ha malinterpretado a algunas personas que se proclaman solicitando a quienes hablan lenguas el orden de hablar en lenguas. Y hay personas que han dicho que quienes exigen este orden escritural no creen en el Espíritu Santo, aborrecen el hablar en lenguas. No lo aborrecemos. Es un don espiritual, dice la Escritura. Es un don como si fuera el don de sanidad, don de milagro, don de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de servicio. Es un don del Espíritu. Lo amamos y lo recibimos como todos, pero tiene reglas.
¿Verdad que sí? Mucha gente, a veces, para tratar de evadir la verdad, quiere obstaculizar el entendimiento de esta escritura y buscan otros temas y lo llevan al paralelo, no siendo paralelos, para tratar de obstruir el entendimiento de esta escritura. Dice el apóstol Pablo, porque si los escritos del apóstol Pablo son buenos y válidos, según los que siguen el cristianismo, el evangelio, entonces esto también, que es proveniente de los escritos del apóstol Pablo, a esto hay que darle el valor que tiene también. De lo contrario, obsoletizaríamos todos los escritos del apóstol Pablo, lo desecharíamos. Pero no siendo así, tenemos entonces que aprobar también este capítulo 14. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 14, verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca? ¿Cómo se sabrá lo que se toca? O con la flauta o con la cítara, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Cuando se tocaba la trompeta en aquel tiempo, había un sonido para la fiesta y había otro sonido para la batalla. Y la trompeta daba su sonido. Cuando era para la batalla, todos los soldados se apercibían porque era guerra que había. El enemigo atacó sorpresivamente. Prepárese todo el que pueda que la guerra empezó. Eso era. Entonces, el apóstol nos sigue diciendo según el verso 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensiva, dice el apóstol, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablareis al aire. Cuando usted en medio de un culto empieza a hablar en lengua y no da interpretación, usted le está hablando al aire. Aunque habla misterios de Dios por el Espíritu, pero como son misterios, misterio significa cosa real pero oculta, es algo real pero está oculto. No decimos que es un disparate de ninguna manera. Es algo real que usted está hablando, que es proveniente del Espíritu, pero lo está haciendo de una manera incorrecta. Si nosotros analizáramos la trayectoria de la peregrinación de Jesús, vemos que Jesús habló en lenguas unas 3 veces. Pero tengo la citación de algunas de ellas. Jesús habló en lenguas en Marcos 5:31 y dijo, Talita cumi, y la traducción está ahí. Él no podía decir Talita cumi y dejar todo ahí. No. Talita cumi, niña, a ti te digo en arameo. A ti te digo levántate. O sea, la traducción está ahí. La traducción se encuentra ahí porque se habló un lenguaje que usted y yo no entendemos. Tenían que traducirnos eso para que lo entendiéramos. ¿Qué fue lo que él le dijo a la niña? Otra parte de la escritura, Mateo 27:46. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, nosotros tenemos que buscar el alineamiento y la interpretación de la escritura de manera correcta. Porque este asunto del hablar en lenguas se ha vuelto como algo imparable, algo infrenable, como si fuera una locomotora sin freno. Un tren acelerado a todo en sus carriles, pero va sin freno. En algún momento determinado va a provocar un daño. Está provocando daños. Porque todo lo que se hace en desorden provoca daños. Usted que habla en lenguas, yo no le digo que no hable en lenguas, porque es un don del Espíritu, pero busque el ordenamiento en la escritura.
Y estamos para esto. ¿Usted sabe qué pasa, mis amados? Habemos líderes, pastores, que tenemos temor de utilizar la escritura legítimamente, porque va a causar descontento en los infractores de la escritura. Y la escritura está para nosotros utilizarla. No es solamente para decir Cristo viene, Cristo salva, arrepiéntete. La escritura hay que utilizarla legítimamente, como ciertamente dice el apóstol Pablo. Si nos da las lenguas y nos da el orden para hablar, para utilizar este don espiritual, ¿por qué no utilizarlo? Usted va a una congregación donde hay un servicio, usted encuentra 8, 10, 12, 15 personas hablando lenguas. Ahora, ¿qué dijeron? La importancia de todo lo que se dice es su debido significado. Si usted dijo muchas cosas y de todo lo que dijo nada tiene significado, nada dijo. Usted perdió su tiempo hablando y yo perdí mi tiempo escuchándolo. Y de esto es lo que quiere librarnos el apóstol Pablo. El apóstol, guiado por el Espíritu, nos quiere librar de aquella vieja práctica que se daba en aquellas falsas religiones, en los cuales un espíritu inmundo tomaba cuerpo en una persona y empezaba a hablar en un idioma extraño, como por ejemplo se da en los gagá. En los gagá viene un espíritu inmundo, un candelo, un metresilí, un changó, y viene en cabeza de alguien de los participantes del gagá y empieza a hablar en un lenguaje extraño que muchas veces no es ni siquiera creol, porque los haitianos son quienes practican el gagá y hablan el idioma creol, pero muchas veces no es ni siquiera creol. Pero hay un espíritu inmundo que está hablando ahí. Y en un momento determinado el espíritu inmundo le dice a alguien: mira, Candelo te dice esto y esto y esto y esto. Jehová reprende ese espíritu inmundo. Entonces el Espíritu Santo, que es ordenado, además del don de hablar en lengua, nos dejó también la herramienta para que lo utilicemos legítimamente. Porque mucha gente se aprende una lengua mecánica. Ahora, ¿cómo un pastor sabe qué lengua es mecánica y cuál no? Se llena la boca de decir: no, yo sé por el Espíritu cuándo hablan en lengua y cuándo no. Cuándo hablan por el Espíritu y cuándo no. Mentira, no sabe nada. Porque usted está obviando lo que el Señor le dejó aquí. Cuando usted obvia la escritura, usted va a ser impreciso en lo que está haciendo. Dice: no, yo sé cuando es por el Espíritu porque yo siento. Mentira. No sabe nada, no entiende nada. Porque es el Espíritu Santo, que es más inteligente que usted y que yo, nos dejó esta herramienta, es porque probablemente se nos pueden infiltrar falsos. Y esto es importante que nosotros, líderes, pastores, retomemos este punto, porque se nos está escapando de la mano y está haciendo un disparate. Y todo el mundo dice que Dios le dijo. Y todo el mundo dice: así Dios te dijo. Y un lenguaraje en lengua y todo el mundo: no, fue por el Espíritu porque estaba hablando en lengua. Vamos a ver cuáles son las órdenes que el Señor nos dejó para utilizar legítimamente este don. Vamos a ver cuáles son las ordenanzas. Dice el verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Eso significa que usted, amado pastor, cuando usted se desemballeta a hablar en lengua sin interpretación, usted no está edificando a nadie. Y usted tiene que ser responsable por lo que usted está diciendo desde un podium a ese grupo de personas que está siendo testigo presencial de una supuesta manifestación del Espíritu Santo, que no digo que no sea una manifestación. Ahora, usted no está fuera de sus estribos, usted no está loco para usted empezar a hablar lenguas ahí sin control y sin dominio.
Aquí dice que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Usted no puede empezar a hablar cosas contradiciendo la escritura y luego decir que fue el espíritu que hizo. Porque no es así. Eso es mentira. La escritura la conocemos muy bien. Y si la Biblia es el manual de fe y conducta de la religión cristiana, de la verdadera religión cristiana, entonces tenemos que andar en los linderos que ella misma establece. De lo contrario, tendría usted que desechar esta escritura. Sigue diciendo el verso 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Oiga que lo que pide. Lo que pide. A mí me tocó ministrar en un lugar, en una congregación, y cuando llegué a la congregación estaba todo el mundo ahí hablando en lengua, brincando, saltando, tarán, tarán, tarán. Cuando me tocó la administración, yo vi que estaba ese. Le dije, si alguien habla en lengua, ¿cuántos hablan en lengua aquí? Todo el mundo levantó la mano. Si alguno habla en lengua aquí ahora, tiene que darme la interpretación de lo que el Espíritu está diciendo por vía de usted. O si hay algún intérprete, debe dar la interpretación, porque el Espíritu Santo me citó a mí aquí para hablarle a ustedes por medio de mí. Inició el mensaje, terminó el mensaje, la administración, todo, nadie habló en lengua. ¿Qué pasó ahí? ¿Detuve yo con mi fuerza humana el Espíritu Santo? No. Lo que pasa es que solicité el orden del Espíritu. ¿Comprende? Entonces es una gran importancia. Pero los pastores están intimidados y tienen miedo. Ay no, que espérate, que el Espíritu venga y analice la Escritura. A ver en qué punto usted está blasfemando cuando usted exige que se camine en el Evangelio por el orden escritural. Cuando usted le exige a un predicador que si habla en lengua dé la interpretación, porque usted tiene que analizar. No tenemos intérprete en la iglesia. Bueno, el predicador que va a predicar, ¿usted tiene dominio propio? Sí, bueno, puede predicar. ¿No tiene dominio propio? ¿Usted habla en lengua? Sí. ¿Usted tiene interpretación? No, bueno, pues entonces tenemos que parar eso ahí. Porque usted, simplemente usted está siguiendo lo que Dios le está diciendo por los escritos. Porque la escritura dice que el pastor es el ángel de la iglesia. Ángel significa que usted es un mensajero. Pero un mensajero tiene que dar el mensaje exactamente como se le entregó. Si a usted se le entregó el mensaje de la escritura y hay un orden para hablar en lengua y usted lo obvia, entonces usted está mal, amado pastor, amado líder. Es probable que mucha gente no le guste este tema, porque le gusta la locura, le gusta ese salto, ese brinco, sin control, sin respeto, sin reglas. Y como tanto tiempo eso se ha desenfrenado así en las iglesias pentecostales y no hay quien ordene esto, probablemente se atreverían a decir, el pastor David es un hereje, el pastor David no cree en el Espíritu Santo. Yo sí creo en el Espíritu Santo. Él no cree en hablar en lengua. Creo en el hablar en lengua y hablo en lengua, pero solicito a Dios la interpretación cuando Él me solicite que yo hable en público. De lo contrario me reservo y me aguanto, porque yo soy guiado por alguien que ve, que habla y que oye. Entonces yo hablo con Él y Él habla conmigo. Esto es lo que se llama, mis amados, relación. Si usted no tiene relación con el Espíritu Santo, que es su guía, usted tiene problemas serios. Dice el verso 14. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 14 de 1 Corintios, verso 17. Verso 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros,
Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Usted ve, cuando usted dice que yo soy del diablo y que estoy endemoniado y que no tengo el Espíritu Santo, porque yo exijo el hablar en lengua, ahí tendríamos que juzgar por la Escritura quién está mal. Si usted o yo, que estoy exigiendo lo que dice la Escritura. Así que es importante que volvamos a la Escritura para que ordenemos la iglesia de Cristo. Porque usted, amado pastor, que está escuchando, está bien. A mí me gustaría que alguien llame y me justifique el hablar en lengua sin interpretación. Una parte de la Escritura que le justifique y le avale y le apruebe. Uno de los líderes que ven estos programas, que me llame aquí públicamente a la cabina para sacarlo al aire y que me dé una cita bíblica que apoye el hablar en lengua públicamente sin una debida interpretación. Porque es importante que nosotros sepamos en qué estamos. Que no estemos hablando disparate por ahí. Porque el evangelio es proveniente del reino, guiado por el Espíritu Santo, que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo juzga. Y esta escritura, usted y yo, amado pastor, cuando nacimos ya estaba dictada y redactada, imprimida. Entonces no somos quien para nosotros regir de otra manera cuando Dios ha hecho su régimen exacto. Vive Dios para siempre. Porque dice el verso 17, el verso 19. Pero tú a la verdad, voy al verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, o sea que son maliciosos, todo lo que hablan en lengua, sin interpretación y sin orden. Pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, oiga el orden, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Usted sabe qué está diciendo el Señor? Si no hay intérprete en la iglesia, póstrese de rodillas en su asiento y hable lenguas ahí. Ahora, si usted tiene interpretación, póngase en pie. O si hay intérprete, y hable. Y deje dicho lo que usted quiere decir. Alabado sea Dios para siempre. Dice el 29, asimismo, los profetas hablen 2 o lo más 3 y juzguen. Y si alguno le fuere revelado algo, que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno. Así todos aprendemos. Mis amados, este tema es jugoso y muy importante. Hay unos que justifican el libro de los Hechos, pero ahí dice que hablaron en lenguas, pero los árabes y los cretenses y de diferentes naciones de la tierra entendieron. O sea que no fueron lenguas extrañas, sino que hablaron idiomas. Idiomas. Eso está en los Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Léalo con detención y edúquese en la escritura.
Hemos llegado a la parte final de su programa, Comprometido con la Verdad. Ha estado con ustedes su hermano Joel David de los Santos. Dios le bendiga y tengan paz. Comprometido con la Verdad, espacio diseñado para predicar la verdad del santo evangelio de los... Alabado sea Dios para siempre.